Te tienes que defender para evitar internalizar la humillación. Unos investigadores se dieron la tarea de ver qué tanto el defendernos nos ayudaba a internalizar menos la humillación, menos la vergüenza y menos el enojo. Descubrieron lo siguiente. Vamos hablando primero que se hicieron tres experimentos. Un escenario imaginario, otro real, donde se les dijo a los participantes que sí iban a poder defenderse, y uno tercero real, donde se pudieron defender mediante una carta escrita, ¿no? Eh, Prácticamente fueron defensas verbales o defensas imaginarias o defensas escritas. ¿Qué es lo que encontraron? En promedio, encontraron que la humillación bajaba su efecto entre el 15 y 22% cuando las personas se defendían. La vergüenza también entre el 14 y 20. O sea que defendernos nos ayuda a sentirnos menos humillados y avergonzados. No nos quita todo, pero sí nos ayuda a que sea menos el efecto. En cambio, el enojo solo bajaba poquito, entre el 14 y 11%. Depende del experimento. Al rato explico bien por qué pasa esto. En pocas palabras, para que una humillación suceda completamente, tengo que no hacer nada, tengo que estar pasivo. Acá los investigadores lo llamaban agencia, ¿no? Que en español lo podríamos traducir todavía más a autonomía. ¿Qué tanta autonomía tenías, qué tanta agencia tenías para defenderte de estas humillaciones? Entonces, si algo te pasa, si alguien te humilla, te dice algo, te empuja, te hace quedar mal, y tú te quedas callado, te vas a sentir mal. Y eso no acaba ahí. Imagínate qué sucede si se empieza a ver un efecto acumulativo de esta situación. Ahí es cuando las cosas se complican bastante. Nos protege el autoconcepto, el poder responder ante las humillaciones. Nos protege porque normalmente rompe este ciclo de me humillaron, no hago nada, entonces creo que la otra persona tiene razón, me siento pasivo. Normalmente los investigadores han visto que en otras investigaciones que la gente que siente que no tiene agencia en su vida o que no tiene autonomía de repente se siente menos humana porque se compara como con los animales que no tienen esta capacidad como de decisión que nosotros podríamos tener. Entonces esto sucede acá en las humillaciones, ¿no? Nos humillan y, y no hago nada, no me defiendo, internalizo ese odio que me dieron y me la voy creyendo, ¿no? Que soy inútil, que soy una basura, etcétera, etcétera. La ira disminuye muy poquito si nos logramos a defender bien y esto es bueno. Es bueno porque el enojo es una emoción que nos ayuda a poner límites, a pelear por lo que es justo, a no dejarnos maltratar. En pocas palabras, cuando de repente yo hablo con personas, con pacientes y me dicen, ah, es que estaba muy enojado y le puse un límite y sigo enojado, y yo, ah, ok. Pero entonces le pusiste un límite, sí. Entonces, ¿por qué quisieras que yo te quitara el enojo, no? ¿Por qué quisieras que yo no estuviera, intentara quitar eso? Como que se quedan pensando, no, pues tienes razón, porque el enojo nos ayuda a pelear por lo que es justo. Si no, es una emoción motivadora para eso. Bien, podemos tener una plática después de que hay personas que tienen muy mala regulación del enojo y que sienten que se humillan por todo el asunto y se andan peleando a golpes por todos lados. Sí, sí, eso pasa, es una situación aparte, pero en población general, por así decirlo, el enojo nos ayuda a defendernos. Entonces, por eso, aunque nos defendamos, no disminuye muy poco, porque justamente en un futuro queremos seguir enojados si nos quieren volver a humillar. Para pensar, muchachos. Aquí de repente escribí que qué tan útil era todo esto, si el efecto no era tan mayor, ¿no? De que el 22%. La primera vez que lo leí dije, ah, pues el efecto no es tan mayor, ¿no? Pero pensándolo, imagínense situaciones donde la humillación es continua, como el acoso laboral, el acoso escolar. Estas personas sienten una humillación tremenda, una vergüenza tremenda y una impotencia tremenda, ¿no? ¿No? El hecho de poder defendernos y el hecho de tener mínimo un quinto que nos quiten estas sensaciones ya es una ganancia. Si bien podríamos hablar de intervenciones más integrales, el hecho de que simplemente decir, oye, ya párale, o defendernos es, y que nos sintamos mejor, a lo mejor yo lo he pensado, continuamente defendernos de estas situaciones, a lo mejor nos podría hacer sentir más útiles y a la larga menos humillados. No lo sé, el estudio no decía nada de esto, pero por experiencia práctica con varios pacientes, podría decir que sí. Que de hecho muchos pacientes al momento de empezar a pelear con sus agresores y ponerles límites, depende del contexto de cómo se haga, a las 2 meses me dicen, ¿sabes qué, Mario? Me siento más en paz, me siento muy tranquilo, estoy a toda madre. Entonces,
eso es por lo que peleamos, ¿no? No peleamos por ese 20% que te puede dar momentáneamente, peleamos por ese tal vez 80, 100% que puedes tener en un futuro si tú te defiendes continuamente. Recordemos, en este estudio nos decía que la agencia alivia pero no elimina el malestar. A mi parecer, depende que tanto se practique y depende si... Más bien, si lo vemos como el poder, a lo mejor en ese momento la humillación baja, pero si nuestra defensa fue lo suficientemente buena y el agresor no nos vuelve a humillar, pues ya entonces las siguientes humillaciones serían que tenemos una ganancia del 100% porque no van a aparecer, porque nos defendimos lo suficientemente intenso para que nos dejaran en paz. Así que ya saben muchachos, tienen que defenderse. Algunas consideraciones, hay algunos contextos donde sí no es bueno responder, ¿no? De repente hay ciertos pacientes que tienen, lamentablemente les tocó tener problemas con autoridades con mucho poder, con criminales, con narcotraficantes. Y ahí las intervenciones van por otro lado, ¿no? La aceptación, la compasión, el poder, sí, reconocer que no siempre tenemos todo el poder y que sí está culero y que sí no debería de ser. Pero, pues, ¿qué le digo al paciente? No, pues sí, vete a agarrar a golpes con el narco, ¿no? Pues, obviamente eso sería muy estúpido de mi parte, ¿no? Es como ver la manera en que nos podamos defender lo más posible y podemos aceptar lo que no podemos cambiar. Y también podemos tener buenos resultados, ¿no? De que, bueno, pues me tuve que cambiar de casa, pues tuve que hacer esto, no es lo que quería, pero pues ya se acabó el problema, puedo vivir en paz. ¿Qué más puse aquí? Vamos a ver. Hay algunas variables que no consideraron el estudio, que a lo mejor otros estudios sí, serían importantes a considerar. ¿Qué sucede con estas víctimas que ya están en un círculo vicioso? Digo, en mi experiencia yo puedo decir que el hecho de empezar a pelear es buenísimo, pero el estudio no lo aborda. O estas víctimas que de repente son humilladas ante un público muy grande. Ya sea me humillaron en redes sociales, por ejemplo, ¿no? O antes pasaba mucho, antes de la ley Olimpia aquí en México, de eh, difundieron mi pack de fotos desnuda y normalmente las mujeres. Me ha tocado trabajar también en esos aspectos y de que me siento súper humillada, ¿no? Me sentí súper marcada por años. Entonces ahí tienes que trabajar el trauma, tienes que trabajar el autoconcepto, etcétera, etcétera. Pero igual, el hecho de poder pelear y tener como esta capacidad, por ejemplo, la ley Olimpia se me hace buenísima. El hecho de que las víctimas tengan la oportunidad de tan siquiera pelear esto puede ser un factor protector. Como en el segundo experimento de este paper, ¿no? Que se imagina, no se imaginaban, era un experimento real, donde recibieron una crítica muy dura por parte de un experimentador mediante una hoja y se les decía, vas a tener después tiempo de defenderte. Nunca pasaba, querían evaluar qué pasaba si nunca pasaba, pero les daban como la oportunidad de imaginarlo y simplemente el hecho de pensar que se podían defender, hubo una disminución en qué tan humillados se sintieron, comparado a las que no les dijeron que iban a tener la oportunidad. Entonces, en casos prácticos, el simplemente hecho que haya mecanismos regulatorios del gobierno y yo saber que está ahí la opción de poder defenderme puede ser un factor protector. Es por eso que también las leyes son muy importantes. Sí, lo mejor sería una intervención integral. Sí, buenas leyes, buenas empresas, buena cultura laboral, buena cultura escolar, pero a veces esto no siempre pasa. Y a veces solo nos toca trabajar con las víctimas y poder trabajar hasta donde podemos. Y a veces simplemente es enseñar a la víctima a pelear, aunque todo esté en contra, y a defenderse, y a empezar a cultivar un mejor autoconcepto. Y si bien no es la solución integral que buscaríamos, a veces es lo que podemos hacer. Y si tenemos suerte y sobre todo mucha práctica y mucha compasión con estas personas con las que trabajemos, o si tú estás sufriendo esto y ahí no tienes una buena red social, con más razón te diría, empieza a defenderte. Empieza a pelear por lo que quieres, empieza a pelear por lo que es justo. Tú mereces tener una vida tranquila, tú mereces estar bien, tú mereces, tú mereces no ser humillado. Y para esto tenemos que tener la disposición en sentirnos mal ante la defensa, ante decir que no, ante afrontar este abusador, pero con la esperanza de poder ganar esta ganancia en un futuro, de estar tranquilos, vivir sin abusos. Espero que puedan hacerlo, de verdad. Esta, este contenido está está inspirado en el paper de The Protective Effect of Agency of Victims of Humiliation, Journal of Experimental Social Psychology. Si lo quieren buscar, 2022. De momento es todo. Les deseo que puedan poner límites a las humillaciones que viven al día a día. Nos vemos en el próximo video.